Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos con Info Ensenada Noticias. Tenemos 19 grados 9 décimos de temperatura en estos momentos. Una tarde primaveral como se esperaba, ¿no? Desde que llegó la primavera, desde esta semana, habíamos anunciado que no iba a haber lluvias y que iba a ir levantando de a poco la temperatura. En un rato vamos a repasar cómo se vendrá el clima en nuestra región en estos días y el fin de semana, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y hablando de qué es lo que pasa, van pasando cosas y unas cuantas en nuestro país, en nuestra región también, por supuesto. Vamos a ir desarrollando todo lo que nos parece importante, ¿no? Comunicarles en estas 2 horas. También siempre tenemos música para compartir con ustedes y para estrenar algunos videos que se van presentando por estos días, para aquellos que ven por el canal 29, y bueno, obviamente el audio también sale para FM Río, y ahí podemos disfrutar de estas buenas canciones que vamos seleccionando en estos días. Seguimos en fase 3 todavía, vemos que empieza a flexibilizarse mucho todo, ¿no? Los números, como habíamos dicho, el fin de semana parecen un poco más bajos, los números de contagios y de fallecimientos, y después cuando la semana empieza a ponerse en movimiento, los números son realmente alarmantes. Ayer más de 400 fallecidos en todo el país, en nuestra ciudad también tuvimos lamentablemente un deceso. No es lo que queremos, pero es lo que ocurre, ¿no? Y por supuesto lo tenemos que comunicar, así que insisto, veo que se va flexibilizando mucho, y recién, como siempre, hago una pasadita por los canales antes de venir para acá para ver algo, y bueno, la gente amontonada tomándose una cerveza. Insisto, no tengo nada contra la cerveza ni contra tomarla, pero ir a arriesgar a un bar, sentarte por un poco de cerveza, ¿no? Poder contagiarte. Digo, comprate 8 y tomátelas en tu casa. No hay ningún problema con eso. No estamos haciendo una apología a la abstinencia. Digo, cada uno hace lo que quiere, pero con un poco de cuidado, ¿no? Un poco de responsabilidad. Estamos cerca de que, ojalá, ¿no? Que la vacuna empiece a circular antes del fin de año. Insisto, es larguísimo lo que viene pasando desde el 20 de marzo. Pero creo que hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no? Bueno, queda en cada uno después, por supuesto, en hacer lo que le parece, ¿no? Hoy se conoció un caso que en realidad ya se sabía, ¿no? Que los familiares de Lara San Juan habían sido espiados por el gobierno de Mauricio Macri. Recordaba esa imagen cuando pidieron hablar con el por entonces presidente, ¿no? Que llegó con una cara de dormido total, con un pantalón buzo, con un jogging, ahora le dicen joguineta, bueno, casi sin ganas, ¿no? Parado ahí, sin importarle mucho, escuchó un poquito lo que le decían y se fue a la casa. Y se sabía que estaban siendo espiados. Lo que sí ahora la AFI, o sea, la Agencia Federal de Inteligencia actual de este gobierno, que está intervenida por Cristina Camaño, bueno, empezaron a hacer investigaciones dentro de los archivos que había o que hay allí en la AFI, y se encontraron material, ¿no? Que es nada más y nada menos que fotografías, filmaciones, informes, carpetas sobre los familiares de los tripulantes del Lara San Juan, ¿no? Y alguno dirá, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que ninguno de ellos había cometido ningún delito, entonces no se los tiene por qué investigar. ¿Por qué seguir a una persona y sacarle fotos y grabarlos y anotar todo, dónde va, dónde no viene, con quién se reúne? Si hay una orden judicial y hay un juez que determinó que eso se debe hacer, bueno, en todo caso, si está mal, el juez después deberá pagar, ¿no? Aunque no creo, porque en este país los jueces suelen hacer lo que les parece, pero bueno, en todo caso pagará por haber llevado una causa sin sentido. En este caso ni siquiera había una causa, porque ¿de qué los vas a acusar a los familiares? Simplemente estaban queriendo saber qué había pasado justamente con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con el familiar que fuere. Incluso hay informes de que los estaban espiando antes de que se comunicara que el submarino estaba hundido, o en todo caso en qué lugar había sido hundido. La verdad que es algo muy
muy grave lo que pasó, se informó en el día de hoy, y bueno, y esperemos que esta causa avance, ¿no? Y que los responsables se hagan cargo de esto y que no quede solamente en decir, no, bueno, pero seguramente alguno de los que estaban ahí, los agentes de la AFI, no, ahí había una orden y tienen que hacerse cargo, ¿no? Todo lo que viene sabiéndose, lo que hacía la AFI, como cuando le espiaban a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta del Instituto Patria. No había ninguna causa y no había ningún motivo para espiarla. ¿Qué dijeron una vez que esto se supo? No, en realidad la estábamos cuidando porque había alguna denuncia que decía que la podían atacar, que podía haber durante el G20 podía haber un ataque contra la expresidenta. Bueno, informales, nunca la informaron. Digo, la expresidenta, pues te pone un ejemplo de alguien importante dentro de la política que después terminó compartiendo la fórmula que ganó las elecciones, ¿no? Pero imagínense lo que hicieron con estos familiares y con estas familiares, ¿no? Que no tenían ninguna causa. Bueno, ahí estaban siendo investigados por la AFI. Insisto, ojalá que esto avance y que no queden ahí como esas causas que van quedando perdidas y que nunca sabemos qué pasó, y que los responsables de esta locura, porque la verdad que es una locura espiar a alguien que perdió a un familiar en un submarino cumpliendo su trabajo, ¿no? Sin ningún otro motivo, que haya sido espiado y que haya generado carpetas con sus nombres, con sus fotografías, con quienes se reunían. Bueno, vuelvo a insistir, que esto avance y que sepamos de una buena vez por todas qué es lo que pasó, ¿no? Porque, y quiénes dieron las órdenes, eso también es fundamental, porque hoy lo decía, no, que no quede en un perejil, ¿no? Digan, no, bueno, este se cortó solo, quiso investigar. No, acá había órdenes para ver qué hacían los familiares, por qué marchaban, por qué reclamaban allí en Mar del Plata, cuando venían, se acercaban a Plaza de Mayo. Otra noticia, el desempleo subió 2,5 puntos porcentuales y se ubicó en el 13,1%. Esto fue en el segundo trimestre de este año, ¿no? Hablamos en los meses donde la cuarentena fue más dura, hablamos de abril, mayo y junio, y obviamente, ¿no? Empezó todo a complicarse, empezaron a cerrarse los negocios, bueno, las fábricas también, todo paralizado, y el desempleo creció. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con el avance, ¿no? Cuando se conozca el próximo trimestre, donde de a poco empezó a moverse un poco la rueda, como está sucediendo ahora, ¿no? Que hay muchas actividades que todavía siguen paradas o en un porcentaje en determinadas empresas o en algunos espacios laborales donde tal vez no está trabajando el 100%, pero sí ya hay movimiento. Así que se verá, bueno, y obviamente es atendible, ¿no? Que el gobierno haga algo para solucionar esto, para que el desempleo sea cada vez menor y lo que siempre se dice, aunque sea fundamental, y lo primero es bajarlo de esas dos cifras, que sean menos del 10%, por supuesto, en un primer paso, y después acercarse al pleno empleo, por supuesto. Pero eso es algo que habrá que tener en cuenta, y supongo y espero que el gobierno sí ya lo haya tomado en cuenta, por supuesto. El ministro de Economía, que es Martín Guzmán, estuvo presentando el presupuesto 2021 en diputados, bueno, que es algo normal que tiene que hacer, ¿no? Todos los años presentar el presupuesto, que es nada más y nada menos que anunciar qué es lo que vendrá, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la economía en el próximo año, la economía, las finanzas, la producción y todo lo que tiene que ver en ese sentido. Ahí tenemos lo que decía, un resumen, obvio, porque fue algo muy extenso. Tenemos un par de minutitos ahí para ver qué decía el ministro Martín Guzmán. El presupuesto es la herramienta más importante para la política pública, la ley de leyes, y hoy lo que estamos haciendo es presentar lo que consideramos el ancla del esquema integral macroeconómico de transición entre el lugar en el que hoy se encuentra la economía argentina y el lugar al que queremos llevar a la economía argentina. Necesitamos fortalecer las reservas internacionales. El presupuesto 2021 tiene como base dos principios.
El principio número uno es que no hay estabilización macroeconómica que sea posible si no hay una recuperación de la actividad económica. Y en un contexto de recesión como el que estamos viviendo, esto requiere de que el Estado juegue un rol activo, central, en impulsar políticas en pos de la recuperación, en políticas que generen más dinamismo en la demanda agregada y que le genere condiciones al sector privado de más confianza en que va a haber demanda por aquello que pueden producir. El presupuesto apunta a un déficit fiscal primario de 4,5% del producto, que es un nivel que consideramos adecuado en el contexto de las restricciones que enfrentamos para apuntar a una recuperación sostenible de la actividad económica y del empleo, para fortalecer la inversión pública en áreas que consideramos estratégicas y que es compatible con transitar hacia un sendero de estabilidad, hacia un sendero en el cual el crecimiento se pueda sostener en el tiempo. Planteamos aquí 6 pilares que son los de infraestructura productiva y vivienda, innovación y desarrollo, salud pública, educación y conectividad, inclusión social activa y género y diversidad. Discutir con seriedad, con responsabilidad y de una forma civilizada nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien como país. La grieta cuesta. La discusión incivilizada sobre la base de la grieta tiene un costo económico, tiene un costo para la vida de la gente, un costo en términos de ansiedad y todo lo que eso genera. La incivilizada tiene un costo, decía el ministro Martín Guzmán, y tiene mucha razón, ¿no? Porque eso termina frenando las decisiones o las políticas de gobierno que se toman por parte del Estado. Y ahí estamos viendo en el monitor, hablando de incivilizados, otra marcha, ¿no?, en contra del gobierno. No les importa, obviamente, el distanciamiento, ni los barbijos, ni mucho menos. Esto incentivado incivilizadamente, como decía el ministro, también por Mauricio Macri, ¿no?, a quien ayer internaron y le extirparon un pólipo del intestino, y que cuando salió, o un rato antes de salir, digamos, estaba allí, salió del... no salió, no le dieron el alta, salió de la intervención, publicó un tuit contando que había salido todo bien, y el segundo tuit, o el hilo, como se dice en Twitter, el segundo tuit de ese hilo, obviamente en contra de la cuarentena, hablando de cuarentena eterna, que es un discurso que ya vienen, ¿no?, metiendo en los grandes medios. Antes era la cuarentena más larga del mundo, ahora le dicen la cuarentena eterna, y salió también a decir que hay que perder el miedo. Bueno, hoy ahí están marchando frente a tribunales, obviamente porque no quieren la reforma judicial y porque quieren que la justicia avance en las causas de Cristina y la quieren presa, ¿no? Es un resumen simple de lo que hay en estas marchas anti-cuarentena, porque la verdad es esa, no les importa la república ni la libertad, como ellos dicen. Lo único que quieren es cárcel para Cristina, que no toquen a la justicia, que siga todo igual como está. Así después tienen motivos para quejarse, porque si no, no tienen motivos para quejarse, ¿no? Porque se quejan de la justicia, pero tampoco quieren que se modifique. Bueno, el PJ, y me parece bárbaro como respuesta, no solamente a esto, sino a todo lo que viene sucediendo, confirmó que el 17 de octubre habrá una marcha en apoyo al gobierno. El 17 de octubre, el Día de la Lealtad, ¿no? Una fecha más que simbólica para el Partido Justicialista. Esto lo confirmó su presidente, que es José Luis Gioja. Dijo que esta movilización de los 75 años de aquel hecho mágico es necesaria porque hay intención de desgastar al gobierno nacional. Yo diría que saquemos intención, porque ya están desgastando al gobierno nacional desde que se tomaron algunas decisiones que fueron justamente lo que mencionaba recién. Una de ellas, modificar la justicia, que en parte no es toda la justicia, sino la justicia federal. Ya lo dijo el propio presidente de la Nación. Esto es apenas un puntapié inicial de las reformas que tiene que haber dentro de la justicia. La otra fue hablar o anunciar que se iba a presentar este proyecto de este impuesto, ¿no?, a las grandes fortunas, que bueno, se va a terminar no tratando, pero sí trabajando en comisión en la próxima semana. Si va a ser en esta semana, creo que se trasladó para el viernes. Bueno, se verá allí si se trabaja o no, para ver si ya en la semana que viene está un poco más avanzado.
Y lo otro es las decisiones que tomó el gobierno, ¿no? El propio presidente de la Nación, de frenar las tarifas, porque esta gente sale a defender a las empresas, ¿no? Frenar las tarifas para que no nos corten los servicios cuando vos no podés pagarlos, o si te atrasás. Bueno, y esa gente apuesta a eso, ¿no? A que nos vaya mal a nosotros. O sea, están defendiendo su pequeña diferencia que tienen con nosotros. Porque digo pequeña porque es solamente plata. Es plata solamente, no es que tienen algo más, que son superiores a nosotros. No tienen esa cosita pequeña que es tener un poco más de plata y vivir en Capital Federal. Entonces ellos se creen que son superiores a todos los demás y que tienen derechos a ser los dueños de la República. Y bueno, y nosotros no tenemos derecho a nada, ¿no? Ahí están manifestándose y me parece perfecto que desde el Partido Justicialista se tome esta decisión. El 17 de octubre se conmemoran 75 años de aquel hecho mágico, así lo mencionó Gioja. Dijo: vamos a defender a este gobierno democrático porque hay intención de desgastarlo. La idea es convocar a todos los sectores progresistas de Argentina y al movimiento obrero, obviamente también, ya que es la columna vertebral del justicialismo. Sobre el marco de la pandemia que obliga a distanciamiento social y precauciones especiales, especificó que el acto se realizará dentro de las normas. Estamos decididos a sentar presencia y defender a Cristina y Alberto el 17 de octubre, resumió el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, que un tiempo antes había sido gobernador, ¿no? de San Juan. Bueno, eso es lo que se conoció en el día de hoy con respecto a esta marcha que se dará el 17 de octubre, queda un tiempo todavía. Estamos en el AMBA, digamos, en esta fase hasta el 11 de octubre. Ahí veremos qué es lo que sucede y cuáles serán también los anuncios, ¿no? A lo mejor existen mayores aperturas, eso nunca lo sabemos. Por los números, ¿no?, que se vienen dando, uno cree que no, pero a veces la realidad lo termina contradiciendo. Bueno, el presidente de la Nación, que está recorriendo el país, hoy estuvo en Entre Ríos, hace algunos días, algunas semanas ya, viene recorriendo distintas empresas, presentando distintas aperturas también, ¿no? o reaperturas de distintos ámbitos laborales. Y bueno, y en una de estas visitas de estos días dijo: los dólares son para los que producen, haciendo referencia a también toda esta movida, ¿no?, de las nuevas restricciones en el dólar. Bueno, compartimos eso y seguimos. Los argentinos necesitamos los dólares para comprar los insumos que nos permitan hacer todas estas heladeras y todos estos electrodomésticos. Hace falta cuidar los dólares, porque los dólares los necesitan los que tienen que producir y los que dan trabajo, antes que nadie. Y está claro que lo que estamos viviendo, el del tiempo que nos toca vivir, es un tiempo de emergencia, es un tiempo excepcional. Ninguna de las medidas que hemos tomado en esta materia son medidas que nos hacen felices, ni son medidas de las que disfrutamos. Son medidas que la coyuntura nos exige por el grado de deterioro que tenían las reservas del Banco Central cuando nosotros llegamos. Y por mucho que nos critiquen, y por mucho que mientan los diarios, y por mucho que cuestionen las cosas que decimos y hacemos, solo tenemos dos objetivos que cumplir. Para eso hemos llegado: generar más producción y generar más trabajo. Esa será nuestra victoria. Poner más trabajo y poner más producción en la Argentina. Hemos empezado a hacerlo. Que no los confundan, que no les hagan bajar los brazos. Hemos puesto de pie hospitales en Buenos Aires que estaban construidos en el 2015 y nadie se ocupó de inaugurarlos porque creían que la política correcta era no abrir hospitales. Y un día llegó la pandemia y no teníamos camas donde atender a los bonaerenses. Eso nos pasó. No olvidar, no para ser revanchistas, sino para que nunca más volvamos a darle a algunos el derecho de hacer con nosotros lo que hicieron. No olvidar y comprometernos, porque que la Argentina mejore de aquí en más depende de nosotros. A pesar de todos los agoreros, a pesar de todos los que maltratan las ideas de los que apuestan a producir y a dar trabajo,
No bajemos los brazos. Nos vamos a levantar una vez más, como siempre nos levantaron cada vez que ellos dejaron a la Argentina de rodillas. Ahí compartíamos las palabras del presidente de la Nación, como les decía, en algunos de estos recorridos que viene haciendo en estos días por distintas empresas. Hoy, como les comentaba, también estuvo en Entre Ríos, directamente allí, ¿no? A veces hace algunas videoconferencias, pero en el caso de hoy estuvo en aquella provincia. Bueno, quiero saludar a los que están viendo el vivo de Facebook. Julio Rotela, Alicia Suárez, Luis Parra, Juan José Figueroa, bueno, todos nos mandan saludos, muchas gracias. También tenemos a Nelson Pardo, Soar Toro, bueno, y alguien más que seguramente se me va a escapar. Estamos actualizando la página. Gracias a todos y todas por estar ahí del otro lado. Tenemos más noticias y cosas que fueron pasando en el día de hoy, ¿no? Los ministros de la Nación y el ministro de los ministros de Salud, ahí estamos, de Nación y Provincia, presentaron un nuevo test rápido para detectar el coronavirus en 15 minutos. Esto fue en el día de hoy. Esta herramienta permitirá fortalecer el programa de detectar, facilitará el aislamiento de los casos confirmados y contribuirá a aliviar la tarea de los laboratorios de biología molecular de las jurisdicciones, dijo el ministro de la Nación, ministro de la Salud. Hablamos de Ginés González García. Este es un test rápido y además que te lo dan 15 minutos el resultado, y que decía el ministro también que es de un valor mucho más barato de los anteriores, ¿no? Un 40% más barato, así que esto es importante. Este anuncio se hizo en el Hospital El Cruce, allí en Florencio Varela. El nuevo test posee un 93,3% de sensibilidad y un 99% de especificidad, ahí se dice, ¿no? Querés leer rápido y se escapa. Bueno, permite optimizar el RRHH y es muy rápido, tarda 15 minutos en arrojar el resultado del hisopado. Eso es lo que dijo el ministro, así que también, ¿no? Demuestra el trabajo que se realiza aquí en Argentina, no es de otro país, no es comprado. Esto se desarrolló aquí en Argentina, así que es muy importante y, como decía el ministro, muy rápido porque agiliza y no tenés que andar llevando el hisopado a otro lado, ¿no? Nada, ahí en 15 minutos ya lo tenés, y también ayuda a evitar los contagios, ¿no? Porque el que ya sabe ahí no se va a la casa y tiene que esperar un par de días o una semana para tener el resultado. Lo tiene ahí en el momento, entonces se aísla o es aislado, obviamente, para que el contagio no continúe. Tenemos acá un título, después lo vamos a desarrollar en el programa, pero porque estoy viendo que no nos quedan muchos minutos, así que lo pasamos rápido y después nos metemos en algún momento del programa. Hoy había reunión paritaria en la provincia con los estatales. Bueno, no hubo una oferta concreta, entonces por supuesto no hubo acuerdo. Sí, se van a reunir el martes. La idea desde provincia dijeron que era escuchar a todos los sindicatos, a todos los gremios estatales, y de ahí ir haciendo un análisis de la situación para la próxima semana ya sí tener ofertas concretas, y obviamente después depende si cada gremio lo acepta o no, ¿no? Pero en el día de hoy no hubo ofertas concretas, digamos, de monetarias, ¿no? No se les dijo va a haber un 30%, un 5%, un 4% o un 12% de aumento. Hoy no hubo esa oferta. Ahora en un rato nos vamos a meter más en esa noticia, pero no quería dejarlo pasar porque vamos a compartir ahora un material de Axel Kicillof. Hace unos días dijo: vamos a tener la mejor temporada turística posible. Esto es para, ¿no?, aquellos que decían que no iba a haber temporada o que el gobierno no quería. Bueno, va a haber temporada de verano, por supuesto. Hace unos días también Kicillof firmó un acuerdo, ¿no?, con todos los municipios, no solamente con los municipios de la costa atlántica, para desarrollar todo lo que tiene que ver con cultura y turismo, pero bueno, dentro de lo que se puede. Si está la vacuna, seguramente antes de enero le ponemos todas las fichas a que ojalá esto sea así, aunque falta un poco.
la cosa tal vez sea más fácil. Si no la hay, bueno, habrá que tener protocolos muy estrictos y tal vez no se pueda viajar, ¿no? Cruzar de una provincia a otra, bueno, se verá. Todo eso, la verdad, yo no lo sé. Pero esto es lo que se anunció y se tendrá, como les decía, todos los protocolos estrictos, pero habrá una temporada turística este verano. Vamos a compartir lo que decía el gobernador. Estos días se está discutiendo la cuestión del mérito. El mérito entendido como esfuerzo. Pero ¿de qué mérito podemos hablar si no hay igualdad de oportunidades? Esta pandemia nos permite ver que no todo depende del esfuerzo individual. Porque hay empresas, industrias, laburantes, que no es que trabajan menos, o que quieren menos, o que tienen menos voluntad, o que van a poner menos sacrificio, o que se despiertan más tarde porque son vagos. No es eso. Es que la pandemia nos resta oportunidades, nos pone restricciones. Si no es mentira. Si no es mentira. Y a veces, además, perverso. Decir que el que más tiene es simplemente porque más se esforzó. Obvio que es una condición esforzarse, pero necesitamos asegurarle las posibilidades y las condiciones. Vinimos desde el principio del gobierno, antes de la pandemia, trabajando en esto de poder llegarle a todos. De poder llegarle a todos. Y para eso había que registrarlos. Y sabemos que estos temas de informalidad, de falta de registro, son en economías y en sociedades como la nuestra muy complejos. Pero nos propusimos ponerlo no como una inscripción impositiva, no como algo de inspecciones, sino como algo que genere derechos, un catálogo. Un catálogo que permita que quien quiera hacerlo pueda tener a su disposición la inmensa oferta turística, cultural que tiene nuestra provincia. Y no nos equivocamos, porque hoy tenemos más de 10.000 emprendimientos, establecimientos, microemprendimientos que se han inscrito en el catálogo. Temporada va a haber, y créanme que vamos a trabajar con todos los intendentes, no solo de nuestra costa atlántica, sino de todos los destinos turísticos que hay en la provincia, para tener la mejor temporada posible y para que la temporada sea parte de esa transición a una pospandemia donde vamos a poner a esta provincia en marcha. Bueno, ahí lo que decíamos, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo que vamos a tener la mejor temporada turística posible y ojalá que sea también mejor que la del último verano y la del anterior verano, porque digamos que en los últimos 4 años, especialmente en los últimos 2, ¿no? Se notó una diferencia en lo que tiene que ver con lo monetario de cada habitante de la provincia de Buenos Aires, podríamos decir en primer lugar, y de los argentinos, ¿no? En general. Costó muchísimo irse de vacaciones y aquellos que se fueron se iban por un fin de semana o 3 o 4 días. Muy lejos quedaron esos años de 2012, 2013, donde las familias se iban toda la quincena, ¿no? Pasaron cosas, esa era la frase, pasaron cosas. Bueno, pasó el FMI, pasó la deuda de 100 años, pasó el Toto Caputo, que era el de la Champions League. Bueno, estos muchachos que arruinaron el país y bueno, y pasó también la gobernadora Vidal, que arruinó la provincia de Buenos Aires, aunque todos los medios anunciaban que era la política con mejor imagen del país. Bueno, la realidad le pegó un cachetazo muy fuerte, perdió por una gran diferencia con Axel Kicillof y por eso se entiende el ataque desmesurado, ¿no? al gobernador en primer lugar de los medios, porque no quieren que ascienda políticamente de acá a las próximas elecciones, ¿no? Es una persona relativamente joven y que tiene mucho futuro, si lo sabrá Vudú, ¿no? Como lo pagó y como lo sigue pagando. Y no solamente desde algunos medios, ¿no? Sino desde la justicia. Estamos viendo lo que pasa con estos jueces que fueron designados a dedo por el macrismo y que siguen con este apriete total ahora a la Corte Suprema para que los devuelva a su lugar, al que ellos quieren, porque en realidad ya tuvieron que volver a sus juzgados originales.
como si fueran los paladines de la justicia, ¿no? Son dos jueces, bueno, tres, en el caso de Castelli, que no están nombrados, pero digamos, Bruglia y Bertuzzi son los que más fuerza vienen haciendo y que los medios los defienden a muerte, ¿no? Es increíble lo que pasa en nuestro país y ojalá que la Corte Suprema falle como tiene que fallar, porque cualquiera sabe, sin meternos en las profundidades del derecho, en que cada juez que pasa a una Cámara Federal tiene que ser aprobado por el Senado. Estos dos muchachos fueron designados por Mauricio Macri sin pasar por el Senado. Bueno, ahora las cosas empezaron a funcionar mejor en el Estado de Derecho y bueno, no los removieron, no los sacaron, no los castigaron, simplemente los devolvieron a su lugar de origen, ¿no? A sus juzgados originales, y ese lugar de Cámara Federal quedó habilitado para que algún otro juez gane por concurso, pase por el Senado, sea aprobado su pliego y pueda ocupar ese lugar. Es así de simple, pero en los últimos 4 años pasaron cosas horribles. Bueno, vamos cerrando ya este primer bloque con los Super Ratones, hablándonos de el último verano, haciendo referencia a que ojalá este verano haya temporada turística lo mejor posible, dijo el gobernador, y rememorando tal vez algún último verano en el que las cosas nos iban mucho mejor. Seguimos.